Luego en la versión 2.0 aparece esto: activar reporte de información que pueda ser usada de manera detallada. Y es parte de este anuncio inicial que aparece. Si se fijan bien, cada vez que instalan un software, la primera vez te aparece esto, pero la mayoría no lo lee. Y tú le das el consentimiento de que estén espiando tu computadora. Pero yo por mí no tengo ningún problema, porque no tengo mucho que me puedan robar. Aquí podemos mostrar la previa corrida. Esto es una versión que en esta versión lo agregan, en la versión anterior que no está. Esta parte también es muy importante, el formato de los números. Cuando empezamos a manejar números, en este caso Dynamo agarra las unidades que Revit agarre. En este caso, si nosotros estamos manejando en metros, una unidad significa un metro en Dynamo. Por lo que si tienes un script de geometría que lo hiciste pensando en metros, pero si lo quieres correr en un proyecto en donde todavía no has modificado tus unidades y las tienes en defecto, que es milímetros o pulgadas, tu geometría te va a salir con eso, con milímetros y pulgadas. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto. Aquí en el formato de precisión, en el número de formato, cuando empezamos a manejar números, si se fijan, aquí tenemos el justo ejemplo, está apareciendo 3 decimales. Entonces vamos a ver si le cambio a decimal y lo corro. Vamos a ver, lo cierro, lo voy a cerrar y lo voy a cerrar y lo voy a abrir. Ahora nada más aparece con un decimal. Vale, luego después precisión, también lo acaban de agregar hace poco, no tiene mucho, en la versión 1.3 porque ya aparece, y es también para poder reducir los procesos. Obviamente si bajas su precisión, va a haber unas geometrías más facetadas, es obviamente como tu renderizador. Entonces si tienes una computadora que no tiene tantos recursos, te recomiendo que trabajes con lo más bajo, y ya después, cuando tengas como tu pieza final, puedes subir la precisión para revisar si es realmente lo que quieres, ¿no? Si se fijan, Dynamo tiene como que varios aspectos en donde cuida tu forma de trabajar y puede ayudarte a que, aunque tengas una computadora no tan buena, puedas seguir trabajando con estos procesos iterativos. Tenemos aquí, es nuevo de la versión 2, que es justamente la escala, ¿no? Tenemos esto, que hasta donde me permite trabajar las unidades sin ningún problema. Esto por lo general yo no lo llego a manejar, porque mi escala yo la dicto desde el programa, desde Revit. Pero aquí las unidades, por ejemplo, si ustedes trabajaran en milímetros y quisieran hacer algo en metros, pues tendrían que irse a large o extra large. Entonces no hay ningún detalle. Y justamente, reforzando lo de las unidades, voy a cerrar Dynamo, voy a checar justamente lo que tienen que checar siempre en sus unidades, UN, y por ejemplo aquí está en milímetros, lo voy a dejar así como está. Voy a crear un círculo, por ejemplo, para que vean la diferencia. Ok, vamos a ver, tengo mi preview. Ok, vamos a una planta, a ver si puedo ver aquí. Nada más lo estoy haciendo, no me tienen que seguir. Nada más es para mostrarles el detalle, ¿no? Este es al revés. Una línea más fácil, una línea para generar una viga.
100. Ok, ahí ven la viga y ahora. Okay. Nada. Okay. Como ven, si voy al nivel 1, lo dejé en milímetros. Entonces, esas 10 unidades corresponden, perdón, esas 100 unidades corresponden a mis 100 milímetros. En este caso, si me voy a propiedades y me voy a la longitud, me aparece como 100 milímetros. Entonces lo voy a guardar, la voy a suprimir y ahora le voy a cambiar las unidades. Ante unidades, metros, 2 decimales, ok. Voy a volver a correr el mismo script sin hacer ninguna modificación. Open. Manual. Tengo la misma viga, tengo los mismos puntos iniciales. Lo corro. Ok. Para que se den cuenta de lo importante que es modificar desde Revit las unidades antes de trabajar en Dynamo. Esto lo deben de tener muy en consideración cuando empiecen a hacer geometría. Entonces, nada más para... Se ve muy larga, igual vamos a generar una vista estructural, aquí no se ve. Igual pueden darse cuenta que aparece 100 y obviamente 100 significa 100 metros porque estoy en metros. Entonces deben de tener mucho cuidado con eso a la hora de estar trabajando. Y podemos, este también es algo nuevo que tiene la versión Dynamo 2.0 y es esto, que podemos aislar la geometría seleccionada. Si seleccionamos una geometría, la podemos aislar cuando estemos generando geometría. Mostrar a cara, mostrar burbuja. Esto es experimental, todo esto. Y existe justamente una nueva herramienta en Dynamo 2.0 y creo que en Dynamo 2.3 también aparece ya, que es el T-Spline. Obviamente, si no lo tienes activado, tienes que activarlo y tienes que reiniciar Dynamo para que lo puedas ver. Y esto se vería en la geometría. Ya tenemos una nueva librería de T-Spline con diferentes nodos. Estas partes muy importantes, no las olviden, porque llegan a fallar mucho en la geometría. O llegan a tener muy lentos su corrida del script. Obviamente va a depender de la computadora, pero si tienes una computadora que no es tan potente, pues te recomiendo que bajes los recursos, ¿no? Lo menos posible para que tu computadora corra bien. Obviamente yo tengo una computadora rápida, entonces por eso no tengo ningún problema. Teóricamente no tengo ningún problema. Pero a veces las computadoras del trabajo no son tan potentes, ¿ok? Bueno,